về rồi đây ông bà ơi. Trời ơi, tôi cứ nghĩ không gặp được con nữa. Bienvenidos a la historia de hoy. ¿Crees en el destino? Hace 20 años, un anciano se dio la vuelta apenas un minuto y perdió a su nieta para siempre en medio de un parque lleno de gente. 20 años después volvió a encontrarse por casualidad enseñándole a una joven desconocida cómo preparar medicina tradicional china, hasta que vio una pequeña marca de nacimiento en su muñeca, y su mundo entero se derrumbó, para luego estallar en emoción. Con manos temblorosas tomó la mano de aquella muchacha, sin atreverse a creerlo, pero sin poder equivocarse, porque esa era la marca en forma de flor de 5 pétalos de la nieta que había buscado durante 2 décadas. ¿Qué pasará cuando él le diga la verdad? ¿Le creerá ella y les dará el destino una segunda oportunidad? Quédate hasta el final del video, porque el momento en que 3 personas se abrazan entre lágrimas puede que te toque el corazón como nunca antes. Si crees que la familia, aunque se pierda algún día, vuelve a encontrarse, dale like para compartir esta historia. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte más historias llenas de emoción. Y ahora, comencemos el viaje de un reencuentro después de 20 años de separación. La primera mañana en que Huai Ka entró en la tienda de medicina tradicional del anciano, la luz del sol aún era fina como hilos que se deslizaban por el viejo marco de madera. En el aire flotaba el aroma de regaliz angélica y remania, un olor ligeramente amargo y cálido como el recuerdo de tiempos lejanos. El anciano estaba sentado detrás de una mesa de madera oscura, clasificando cada hierba con movimientos pausados. Su voz grave y constante sonaba como el paso del tiempo marcando el ritmo. La medicina tradicional no es solo hervir las hierbas al fuego correcto, dijo sin mirarla, sino entender que está sanando cada ingrediente en el cuerpo de la persona. Huai Ka asintió suavemente. Observaba con atención las láminas amarillo pálido de astrágalo, los pétalos secos de crisantemo finos como papel, y las ramas marrón oscuro de canela curvadas como arcos tensos. Él le hablaba del equilibrio entre frío y calor, del sabor amargo que calma el corazón, del dulzor que fortalece el vaso. Cada palabra era lenta y cuidadosa, como si temiera que un solo error pudiera hacer perder algo valioso. Ella escuchaba con toda su sinceridad. Desde pequeña siempre se había sentido como una hoja a la deriva sin raíces. Y sin embargo, esa mañana, en aquella pequeña casa impregnada del aroma tibio de las hierbas y la voz envejecida del anciano, sintió que su corazón se aquietaba. Tras casi una hora de explicación, el anciano cerró el cuaderno. Bien, lleva esta mezcla al cuarto de atrás y prepara la olla de barro. Hoy aprenderás a encender el fuego. Huai Ka se acercó a la mesa. Se arremangó ligeramente para poder levantar el gran paquete de hierbas colocado en una bandeja de bambú. Fue un gesto inconsciente natural como tantas veces antes en que había hecho trabajos pesados. Pero en ese instante el tiempo pareció detenerse. La mirada del anciano se quedó fija en su muñeca. Una pequeña mancha de nacimiento marrón oscuro con forma de pétalo irregular en la parte interior de la muñeca izquierda. Su corazón dio un vuelco. La taza de té en su mano tembló levemente y chocó contra el plato de porcelana con un sonido seco. Huai Ka se volvió sobresaltada. ¿Se encuentra bien? Él no respondió de inmediato. Sus ojos no se apartaban de aquella muñeca. Su respiración se volvió lenta, como si estuviera intentando rescatar un recuerdo enterrado durante 20 años. Aquel día, en el parque lleno de gente, una niña de 3 años con vestido amarillo sosteniendo un globo rojo. Tenía una marca en la muñeca izquierda. Él había tomado aquella pequeña mano, había besado esa marca y riendo le había dicho: «Será la señal para encontrarte toda la vida». Y luego solo un instante de descuido. Solo una vez se dio la vuelta y la perdió. En 20 años jamás olvidó la forma de aquella mancha.
estaba grabada en su corazón con más claridad que cualquier rostro. «Joaika». Su voz se volvió ronca. «Tienes esa marca desde pequeña». Ella miró su muñeca y sonrió suavemente. «Sí, desde que nací. Dicen que parece un pétalo». El pecho del anciano se cerró de emoción. En el patio, el viento movía las hierbas colgadas para secarse, produciendo un murmullo como un susurro del pasado. Él no dijo nada más, pero su mirada ya no era la misma. En ella había algo que acababa de despertar miedo, esperanza y dolor al mismo tiempo. Y por primera vez desde que conoció a aquella joven, el anciano comprendió que tal vez el destino no era algo abstracto. Tal vez estaba justo delante de él. El anciano se puso de pie de un salto. La distancia entre los dos era de apenas unos pasos, pero para él era el recorrido de 20 años de pérdida. «¿Puedo ver tu mano un momento?» Su voz temblaba ligeramente. Joaika, algo sorprendida, extendió la mano. Su mano era pequeña y cálida, sin saber que sostenía todo un cielo de recuerdos del hombre que tenía delante. Él tomó con suavidad su muñeca. Sus dedos envejecidos, ásperos por el paso del tiempo, rozaron la marca de nacimiento. La acarició con cuidado como si temiera que un toque más fuerte pudiera hacerla desaparecer. Sus ojos se enrojecieron. La forma, el lugar, el color. No podía estar equivocado. Un pétalo. 5 pétalos irregulares. Susurró con la voz quebrada. «Los conté. Conté cada uno». Joaika se quedó inmóvil. Una sensación extraña le recorrió la espalda. La manera en que él hablaba de aquella marca no era la de alguien que la veía por primera vez. ¿Cómo lo sabe? Él alzó la mirada hacia ella. Ya no era la mirada serena de un maestro, sino la de un hombre que acababa de recuperar toda su vida. «Te perdiste en un parque, cuando tenías 3 años. Ese día llevabas un vestido amarillo. Llorabas porque se te escapó un globo». Su voz se atascó. «Yo solo me di la vuelta un momento. Solo un momento». Joaika retrocedió medio paso. Su corazón latía con fuerza. Fragmentos borrosos como destellos de luz en la memoria, aparecieron de repente el bullicio de la gente, una mano cálida sosteniendo la suya, la risa amable de un hombre. «Yo no lo recuerdo bien», susurró con los ojos ya llenos de lágrimas. Él apretó su mano con más fuerza como si temiera que al soltarla el destino volviera a arrebatársela. «Soy tu abuelo». Las palabras salieron sin vacilación. «Durante 20 años te he buscado. Nunca dejé de hacerlo». Sin esperar reacción, dio un paso adelante y la abrazó con fuerza. Un abrazo tembloroso y apresurado como si intentara retener algo precioso que casi se desvanece otra vez. Sus hombros se estremecían. Su respiración era entrecortada. «Perdóname, perdóname. Esta vez no dejaré que vuelvas a perderte. Nunca más». Las lágrimas calientes cayeron sobre el cabello de Joaika. Ella permaneció inmóvil unos segundos. El mundo a su alrededor parecía disolverse en el humo ligero de las hierbas que flotaba en la pequeña casa. Nunca había tenido recuerdos claros de su familia. Nunca nadie la había abrazado así, no por compasión, no por obligación, sino por sangre. Su corazón se ablandó. Despacio levantó los brazos y le devolvió el abrazo. Al principio con timidez, luego con más fuerza. «Abuelo». Su voz se quebró como la de aquella niña de antaño. «¿De verdad?» «Tengo un abuelo». Él asintió entre lágrimas su mano envejecida, acariciando su cabello con temblor. «Nunca has estado sin familia. Solo nos perdimos el uno al otro». Fuera el viento sopló con más intensidad, haciendo que las hierbas colgadas chocaran entre sí con un murmullo que parecía un aplauso del tiempo. 2 personas, una anciana, otra joven, se abrazaban con fuerza en aquella casa impregnada del aroma de la medicina tradicional. 20 años de dolor, culpa y vacío parecían empezar a sanar en ese instante. Y esta vez ninguno de los dos soltó primero. La puerta de madera del interior se abrió suavemente.
La abuela salió aún con el paño en la mano. Iba a llamar al abuelo para que entrara a almorzar, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Ante sus ojos, el anciano abrazaba con fuerza a Joaika. Sus hombros temblaban como los de un niño. La joven también lo abrazaba mientras las lágrimas caían en silencio sobre su ropa. La abuela se quedó paralizada. 20 años atrás, esos mismos hombros habían temblado igual cuando él cayó de rodillas en medio del parque, lleno de gente llamando el nombre de su nieta en vano. Durante 20 años, no hubo una sola noche en que ella no lo viera despertarse sobresaltado murmurando, «Nietecita». Su mirada descendió lentamente hasta la muñeca de Joaika, una pequeña marca de nacimiento marrón oscuro, con forma de pétalo irregular. Sintió que el corazón se le oprimía. Recordaba perfectamente el día en que la niña nació. La había sostenido en brazos y sonriendo había dicho, «Esta niña trae una flor marcada consigo». Había besado esa mancha no sabía cuántas veces. No podía equivocarse. El paño cayó al suelo de baldosas. Y su voz tembló. El abuelo levantó la vista. Aún tenía lágrimas en el rostro envejecido. La miró y sin necesidad de palabras asintió levemente. Un gesto que contenía 20 años de culpa y dolor. Ella se llevó la mano a la boca, incapaz de contener el llanto. Caminó hacia ellos cada vez más rápido, hasta casi echar a correr. Eres la nieta de la abuela, ¿verdad, hija? Joaika alzó la mirada. Sus ojos enrojecidos se encontraron con los de aquella mujer mayor, una mirada llena de amor y de emoción, pero extrañamente familiar. Nunca antes la habían llamado nieta con una voz tan llena de anhelo. Las palabras se le quebraron. La abuela no esperó más, abrió los brazos y los envolvió a ambos. 3 personas se abrazaron con fuerza en medio de la pequeña casa. El abuelo a un lado, la abuela al otro, Joaika, en el centro como la última pieza de un rompecabezas que por fin volvía a su lugar. La abuela apoyó la mejilla en el cabello de la joven y rompió a llorar. «Te hemos buscado. Tantos años. Tenía miedo de que pasaras frío, de que tuvieras hambre, de que nadie te quisiera». Joaika lloró en voz alta. Las lágrimas que había contenido durante tantos años estallaron al fin. Por primera vez en su vida sintió el abrazo de una familia no imaginado, no incierto, sino real. No sabía quién era, no sabía a dónde pertenecía, dijo entre sollozos. Y resulta que siempre tuve abuelos. El abuelo las abrazó con más fuerza, su voz espesa por la emoción. Nuestra familia nunca se perdió, solo tardamos en encontrarte. Fuera el sol del mediodía entraba cálido por el porche. Las hierbas colgadas se mecían suavemente con el viento, y el aroma de la medicina tradicional llenaba el aire como si fuera testigo de un milagro. 20 años separados, 20 años de culpa y dolor. Ahora todo parecía disolverse en aquel abrazo. Los 3 permanecieron en medio de la vieja casa, abrazados largo rato, como si temieran que al soltarse otra vez el destino volviera a ponerlos a prueba. Pero esta vez nadie volvió a perder a nadie. La familia por fin se había reencontrado. El abrazo se fue aflojando poco a poco, no porque quisieran separarse, sino porque necesitaban mirarse, comprobar una y otra vez que aquello era real. La abuela fue la primera en secarse las lágrimas con el dorso de la mano. «Entren, entren», dijo con voz aún temblorosa pero ya teñida de una alegría nerviosa. «La comida se enfría. Hoy tenemos que sentarnos a hablar como familia». La palabra familia quedó suspendida en el aire. Joaika la escuchó como si fuera algo nuevo, algo que siempre había deseado pronunciar sin saberlo. Se sentaron alrededor de la vieja mesa de madera oscura. El sol del mediodía entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire. Sobre la mesa había arroz humeante, un plato de verduras salteadas, sopa clara con hierbas y un pequeño cuenco de encurtidos caseros. Comida sencilla, pero ese día todo parecía un banquete. El abuelo no dejaba de mirar a Joaika.
como si temiera que si apartaba la vista, ella se desvaneciera. Come más, dijo sirviéndole arroz sin esperar respuesta. Siempre fuiste pequeña para tu edad. Necesitas comer bien. Huayca sonrió entre lágrimas. ¿Siempre fui pequeña?, preguntó con una risa suave que aún llevaba restos de emoción. La abuela soltó una carcajada ligera. Oh, sí, eras la más bajita del grupo en el parque, pero corrías más que nadie. Tu abuelo apenas podía seguirte. El abuelo fingió indignación. Eso no es verdad, yo corría perfectamente. Corrías, respondió la abuela, pero siempre te quedabas sin aliento. Los tres rieron. Fue una risa tímida al principio, como si no supieran si tenían derecho a estar tan felices, pero poco a poco se volvió más natural, más cálida. La tensión acumulada durante 20 años comenzó a transformarse en complicidad. Huayca escuchaba cada detalle con atención, como si estuviera reconstruyendo su propia historia. Yo, ¿cómo era de pequeña?, preguntó en voz baja. La abuela apoyó los codos en la mesa con los ojos brillantes. Eras curiosa. Todo lo preguntabas. Si veías una hormiga, querías saber a dónde iba. Si veías una nube, preguntabas por qué tenía esa forma. El abuelo asintió. Y no te gustaba dormir la siesta. Siempre buscabas excusas para quedarte despierta. Huayca bajó la mirada sorprendida. Eso sigue siendo verdad. Los tres volvieron a reír. Era extraño y maravilloso al mismo tiempo descubrir que ciertos rasgos, ciertas manías habían permanecido intactos pese al paso del tiempo y la distancia. Después de un rato, el abuelo se levantó y fue hacia un viejo armario de madera en la esquina de la habitación. Lo abrió con cuidado y sacó una caja de lata algo oxidada en los bordes. La colocó sobre la mesa con manos reverentes. Nunca dejamos de guardar esto, dijo. Dentro había fotografías antiguas. Algunas estaban ligeramente descoloridas. En varias aparecía una niña pequeña con vestido amarillo, el cabello recogido en 2 pequeños moños, riendo hacia la cámara. Huayca sintió que el corazón se le aceleraba. «Esa soy yo», susurró. «Siempre lo fuiste», respondió la abuela. Tomó una de las fotos. En ella, el abuelo sostenía a la niña en brazos frente a la tienda de medicina. La niña extendía la mano hacia un frasco de hierbas con expresión decidida. «Querías ayudar desde los 3 años», dijo el abuelo sonriendo. «Siempre intentabas agarrar las raíces y mezclarlas». Huayca rió. «Supongo que por eso terminé aprendiendo tan rápido hoy». Hubo un silencio breve, pero esta vez no era un silencio doloroso, sino lleno de significado. «Cuéntanos tú», dijo la abuela con suavidad. «¿Cómo creciste? ¿Quién te cuidó?» Huayca respiró hondo. Cuando pasaba frente a una tienda como esta, confesó sentía algo en el pecho, como si me llamara. El abuelo cerró los ojos un momento. «Te estaba llamando tu casa». La abuela tomó la mano de Huayca sobre la mesa. Esta vez el gesto fue tranquilo, sin desesperación, pero igual de firme. «Lo importante es que estás aquí ahora». Hablaron durante horas. Recordaron recetas antiguas, vecinos que ya no estaban, festivales del barrio, anécdotas que arrancaban risas inesperadas. Huayca empezó a sentirse menos como una invitada y más como parte del lugar. En algún momento el abuelo le preguntó: «¿Te gustaría quedarte a aprender el oficio de verdad, no solo como alumna, sino como alguien que continúa la tradición?» Huayca lo miró sorprendida. La tienda, la casa, la mesa, las fotos. Todo formaba un conjunto que por primera vez en su vida tenía sentido. «Sí», respondió sin dudar, «quiero aprenderlo todo». El abuelo sonrió con un orgullo que no intentó ocultar. La abuela asintió con energía. «Y con comida abundante. Nuestra nieta tiene 20 años de platos pendientes». La tarde avanzó sin que lo notaran. El sol cambió de posición, tiñendo la habitación de un tono más suave. Afuera, el sonido de las hierbas secándose al viento se mezclaba con el murmullo lejano de la calle. En un momento tranquilo, Huayca se levantó y se acercó al patio. Miró las plantas colgadas, tocó algunas con delicadeza. El abuelo se puso a su lado.
Este lugar será tuyo algún día, dijo sin solemnidad, como quien afirma algo evidente. Ella negó suavemente con la cabeza. Será nuestro, corrigió. El anciano la miró y en sus ojos ya no había miedo, solo una paz profunda, la que nace cuando algo perdido regresa. Rieron, se interrumpieron, se miraron. El tiempo que durante 20 años había sido un enemigo silencioso, parecía ahora un aliado paciente. Antes de irse a dormir, la abuela le preparó una habitación pequeña que había permanecido casi intacta durante años. Nunca pudimos cambiarla, admitió. Era como si supiéramos que volverías. Se volvió hacia sus abuelos. Gracias por no dejar de buscarme. El abuelo negó suavemente. Gracias por volver. Sao anh lại đến đây sớm vậy? Đôi nhìn cô rồi chút ngập ngừng, nhưng anh lại lấy lại bình tĩnh. Tôi muốn thăm cô một chút, mang chút đồ chơi cho Tony. Lần trước anh thấy cậu ta chơi rất vui. Hoài ca nhìn anh rồi cười nhẹ, đưa tay nhận lấy đồ chơi từ anh. Cảm ơn anh, Tony sẽ thích lắm. Cô đáp lại với ánh mắt toát lên sự vui vẻ.